Hola, mi nombre es Fabiana Lucía Hoyos Meléndez, estudiante de la Universidad de Córdoba en el programa de licenciatura en Educación Infantil, tercer semestre. Hoy te vengo a contar que dentro de la asignatura Antropología, en su rama lingüística, decidimos estudiar acerca de las expresiones lingüísticas que han trascendido, es decir, cómo el lenguaje ha cambiado desde la antigüedad pues hasta ahora. Te quiero contar que hemos experimentado a través de entrevistas y con diferentes actores preguntando sobre qué se decía antes y qué se dice ahora. Y por eso decidimos titular nuestro proyecto como Ya no es como antes. Te doy un ejemplo. Antes decíamos saca agua de la tinajera, que era un recipiente donde se almacenaba el agua. Ya hoy decimos saca agua de la nevera. Es decir, que también la tecnología ha influido en el dialecto, en las palabras, en las expresiones que se utilizan. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Villegas, estudiante del programa de licenciatura de Educación Infantil de la Universidad de Córdoba. En el día de hoy nos encontramos realizando una encuesta sobre las frases que se decían anteriormente y que ya en esta época no se dicen. Nos encontramos con el señor Wilson Villegas. Señor Wilson, díganos qué frase puede recordar usted que anteriormente se decían y que en esta época ya no se dicen. Bueno, una de las tantas que medio recuerdo en el momento es por lo menos que en la ropa interior de la mujer no se decía ropa interior, sino moruno. Otra es que no se bañaba uno con jabón de olor, sino con jabón de bola. Muchas gracias, señor Wilson. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Bula Benítez del programa de licenciatura en Educación Infantil y hoy nos encontramos con el señor Gabriel Tercero. Bueno, señor Tercero, ¿recuerda usted qué frases o palabras se decían en su época que hoy ya no se dicen? Bueno, una que yo recuerdo es, por ejemplo, llegaba un señor a la casa, una visita, un amigo, venía en el burro, el caballo, entonces uno decía, mire, pariente, váyase y siéntese. Y entonces uno decía, fulana, dale una taza una totuma de café al pariente y le saca el cobrete para que se siente. Esa es una de las frases de antes. Otra frase de que el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde. ¿Qué consiste en eso? De que uno, por ejemplo, tenía un lote que no era de uno sembraba ahí, y si venía el dueño del lote y entonces le quería quitar eso lo arrancaba y se llevaba y entonces uno perdía el trabajo y hasta la semilla. Es otro. Otro que anteriormente no se usaba si no era totuma. No se decía traerle un plato de mazamorra o un pocillo de mazamorra, sino dame una totuma para servirle una totuma de mazamorra al pariente. Muchas gracias, señor. Esos eran los sitios de antes, las costumbres. Entonces se cocinaba en olla de barro, no había el aluminio. Entonces también se prestaban los huesos, los huesos se los prestaban en una época en que hubo una escasez de alimentos. Y entonces había unos huesos que los cogía usted, los hirvía y hacía las sopas ahí y después se lo devolvían. Sí, yo recuerdo que mi abuela mencionaba que los huesos se los prestaban y se los prestaban y hacían las sopas. Y ese sopas. hueso llena cantidad de veces era solamente por el sabor, porque había una escasez de alimentos que existió en esa época. Bueno, eso ya hoy no existe, porque imagínate, ¿quién me apretó un hueso? Así es. Bueno, acabamos de escuchar uno de los relatos del señor Tercero Salgado. Muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el señor Miguel Guerra y él nos va a decir acerca de qué frases o palabras se utilizaban en su época que hoy ya no se dicen. Señor Miguel, ¿qué palabras o frases se decían en su época que hoy ya no se dicen? Tener un vaso de agua de la tinajera. Se decía así. ¿Y qué era la tinajera? La tinajera era un recipiente donde se guardaba el agua para tomar. Ya. O sea que ahí, esa era una forma de almacenar el agua. Y me decían por ahí que en la tinajera se conservaba el agua, se mantenía limpia. Se mantenía limpio y fresco. Y fresco. Se destilaba, se sudaba de la afuera.
Ajá. Eso se mantiene fresco. Ah, ya. ¿Y qué otra frase usted recuerda que se decía en el tiempo, en su tiempo que Por lo no menos se dice? tráeme una bangaña de vez. ¿Y qué era bangaña? Bangaña, Bangaña, ¿qué era no bangaña? sabes. No sé. Eso eran unos calabazos que crecían así redondas. Ajá. Que eran como unas calabazas, algo así. Exactamente, pero aquellas eran redondas, grandes, Ajá. más grandes. Entonces uno cogía eso, pues cuando estaba verde, las taponadas las ponía boca abajo ahí se maduraban, cuando cantaba eso, ya quedaba limpio, pues se las lavaban para batrarte, porque no habían poncheras, no habían esas cosas de plástico. Ah, sí, algo así. Y Estuve. el abuelito mío cogía una cosa de esa y para beber mazamorra, la cogía rara, apoyada, todo el estuvo arrastrándose de allá. Ah, entiendo. Eso se hacía una bangaña. Ah, Porque ya. era bangaño, pero hembra. Ajá. Y el macho era de cintura, largo. Y ahí ¿y qué se almacenaba ahí? Ahí se almacenaba para mantenerla fresca también. También en el monte. Ah, Exacto. para eso los trabajadores que se llevaban, ahí se llevaban el agua. Exactamente. ¿Y qué otra frase usted recuerda también que se decía en su tiempo? La totuma. La totuma. Ah. Y por lo menos usted no recuerda cuando se mandaban telegramas, que esa era la forma de comunicación, me estuvieron Sí, diciendo. pero es como más nueva que ahora ya. Eso ya antes no lo había. Ajá, Y antes era por línea, que ponían unas líneas telefónicas. ajá. Ya hoy no. Ah, entiendo. Y por lo menos en su tiempo se oía la radio. ¿Usted tenía algún radio que escuchaba usted en su época? ¿Cómo se informaba? Ah, Si era por la radio o por los periódicos, ¿cómo se informaba usted? las informaciones venían por el radio. Primero, pues ya se Ah, ¿cuál es la conversación? usted me decía que escuchaba la información por la radio. Sí, más o menos por el radio, Ajá. por los periódicos. Por los periódicos también. ¿Y dónde se cocinaba antes? O sea, si antes no utilizamos el gas natural como lo tenemos ahora, ¿en qué se cocinaba antes? Bueno, eso hacen unos fogones en cualquier parte. Ajá. Ponían lo que estábamos hablando, ponían 3 peñas de esas, grandes. Sí, montaban una olla caldero, la olla ahí, Ajá. y ahí cocinaba. Ahí cocinaba. Ah, ya, lo sabía. Bueno, y también me decían por ahí que se cocinaba en ollas de barro. Sí, también. ¿Cuáles eran esas ollas de barro? Unas cosas que hacían las mujeres de barro. Ajá. Ese barro, como que ellas sabían cuál era el barro bueno para hacer olla. Ajá. Entonces ahí iban y cogían ese barro, lo traían, lo amasaban hasta que ya daba una mezcla que pegaba. Entonces lo hacían rollitos, pero con el iban haciendo la olla, hasta que hacían el cuello ya de la olla. Ajá. ¿Y ese cuello para qué era? Ese cuello lo volteaban medio hacia aquí. Unos al plato, una cogida de tripaban toda la vaina, entonces se la movía aquí, y embutía ahí. Y hacían la olla de barro. Bien tapada. Y hacían la olla de barro. Exactamente. Bueno, señor Miguel, muchas gracias por su información. Bueno, pues, que esté bien. Que se encuentre, que en su día le vaya bonito. Bueno, gracias. Gracias. Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos entrevistando al señor. Regala su nombre. Sí, las tinajas antes decía uno el esquinero decía uno. Era un zócalo con un matote de madera. Entonces ponían las tinajas, teníamos una mesita y además le echaban los vasos. Así es. Entonces ahí le echaban los vasos y iba a beber agua y le tenían en un plato de petri a la boca de la tinaja. Ya eso no se utiliza hoy en día. Ya hoy en día no se utiliza eso. Ahora en cualquier tanque, en cualquier cosa, echan el agua para beber. Ya está en la nevera. Ahí se usaba el chocó que dice. El chocó. para sembrar, ¿Eso qué es? En la cintura. Ah, Entonces a sembrar con una especie de madera. Entonces ponía la pista, que sembraban las cosas antes con pizza y ahora lo hacemos como sea. ya se Todavía siembra. no ha perdido la costumbre de eso, que sembraba mi arroz con pura pizza. Y todavía usted todavía siembra, ¿verdad? Luego se usaba antes mucho, porque siempre los viejos decían que sembraban muy bien, porque como uno lo bautiza
y tiene el bautismo de la palabra de Cristo ahí, y uno siempre usaba el sombrero para esta manera. Ah, esa no me la Cuando sabía. usaba el sombrero de esta manera. Y eso le servía para andar uno. Para andar. Sí. Ahí no, cualquier cosa mala no procedía porque estaba el 120. Tras mayo. Sí. Eso era grande. Yo, y después vino la cosa, después del Trasmayo vino ¿cómo se le dice en esta hora? La rastra. La rastra. Porque ese es distinto al Trasmayo, porque el Trasmayo es un solo tendón. Ujú. Que ya pongo arriba y voy arriba. Sí. Y hacía esa, pero entonces es diferente porque esa que le metí a la última tiene como un seno. ¿Ya? Y entonces después se mete ahí. Y antes no, el Trasmayo era liso. Además tenía poco plomo por abajo. Por ahora no. Y la voy arriba. Cuando se cogió el pescado, mire. Cuando así el de pescado grande. Ese pescado sí no lo cogía nadie. Y ahora es una vaina de eso. De tamaño. Los viejos propios, viejos después de los conocí yo de 10 o 12 años cuando pasaba los buques por aquí. Aquí por el cañón. Ah, sí. Buque de 2 pisos. Un buque. Cargaban el ganado abajo y la gente arriba. Bueno, pues ella no conoció eso. No, todavía. No conoció. Vea, no sabía eso también. Por aquí, por el retiro de los cines pasaban ahí. Por el río ese río Bugre. Sí, era el río. Por ahí pasaban, vea. Sí, buques que caraban. Y ese río hasta se perdió. Perdido. Mucho gusto, un placer verlos de nuevo. A manera de recopilación de datos e información por parte de nuestro grupo investigador, logramos detallar un poco y podemos decir que la variación en el dialecto de las personas o las expresiones lingüísticas que las personas dicen ahora han tenido su trascendencia con las expresiones que se decían anteriormente. Nuestros antepasados, y en este caso los adultos mayores, sí hicieron esa connotación y pudimos detallar todo eso y ustedes lo podrán observar. A manera de conclusión es que sí hubo una trascendencia en las expresiones lingüísticas de las personas. Esto se debe más que todo a la aparición de nuevas tecnologías, a la aparición de modas, a la aparición de herramientas que permiten que nuestra vida sea más cómoda, el trabajo se facilite un poco más y todo se puede desarrollar con una sencillez. Esta es nuestra investigación, como la titulamos, ya no es como antes.